vamos a hablar con Cristina Valido, que es la diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Señora Valido, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, señora Valido. Muy bien, gracias. Nos imaginamos que celebrando este auto del Tribunal Supremo por el que ese millar de menores que han pedido asilo aquí en Canarias, pues va a tener el Estado que hacerse cargo de ellos. Sí, desde luego es la constatación de que teníamos razón, de que llevamos mucho tiempo reclamando que el Estado cumpla con su competencia, con su responsabilidad, con los menores que tienen derecho a protección, con derecho a asilo, y para los que no había respuesta, ¿no? Al final, lo de siempre, tienes que ir a la justicia, esperar que haya una sentencia y a que sea el propio Supremo el que le diga al Estado, sin más dilación, tiene usted 10 días para cumplir lo que le toca. Ahora esperamos que lo cumpla. ¿Y dónde deben estar? O sea, esos menores se deben incluir dentro de los 4.000, como ha dicho la ministra, que está previsto que acojan el resto de las comunidades autónomas acorde al decreto que se va a aprobar ese 10 de abril, o deben, según su juicio, pues estar por fuera. Bueno, yo creo que hay una cosa, que es el decreto que se aprueba el día 10 para una derivación justa de menores, para contribuir entre todas las comunidades autónomas a atender esta tremenda crisis humanitaria que se produce, y otra cosa es los menores que son competencia del Estado, que son los menores que piden asilo, los menores que piden protección, que venimos diciendo hace mucho tiempo que tenían que hacerse cargo de su atención. La respuesta ha sido siempre que ellos no tienen dónde, que no tienen centros. Bueno, nosotros desde que tenemos 2.000 menores en Canarias estamos diciendo que no tenemos más, que no tenemos centros. Claro. Incluso se nos ha amenazado con los tribunales. Bueno, no se nos ha amenazado, se nos ha llevado a los tribunales con un decreto que el gobierno hizo para poner orden en la manera en la que los menores llegaban a los centros. Y ahora es el Supremo el que le dice, oiga, estos menores son competencia suya, usted los tiene que atender. Claro, lo que parece que el gobierno estatal trata de ganar tiempo, y vemos en la portada del día esta noticia que Extranjería ignoraría al Tribunal Supremo porque de momento paraliza ese proceso de asilo, con lo cual, al margen de lo que digan los tribunales, se va ralentizando esta resolución. Bueno, vamos a ver lo que el Gobierno de Canarias decide al respecto, ¿no? Yo creo que la sentencia es clara y si no se cumple, pues tendrán que actuar. No voy a ser yo quien diga a qué posición va a tomar el Gobierno canario, pero bueno, ellos han sido muy tajantes cuando el tribunal dijo que el protocolo que habíamos planteado para que se cumpliera el ingreso de los menores con todos los requisitos a los que tienen derecho iba en contra. Eso iba en contra del derecho de los menores y bueno, celebraron que la justicia les diera la razón, ¿no? Bueno, ¿y ahora? ¿Quién va ahora en contra de los derechos de los menores? ¿Quién ha estado en contra de esos derechos? Porque cuando pueden señalar a otros son muy rápidos, ¿no? Ahora vamos a ver si cumplen con lo que dice el Supremo y con lo que dice la ley. Nombraba antes esa fecha, la del 10 de abril, en la que pues se va a convalidar ese decreto que reforma la ley de extranjería para que esos niños y niñas pues sean acogidos en el resto de las comunidades autónomas, evidentemente con su voto a favor. Sí, desde luego, y tocará volver a hacer un poquito de pedagogía de cómo han sido el recorrido durante 1 año y medio para llegar a este punto. Porque se están diciendo muchas mentiras, ¿no? Cuando yo escucho y veo los titulares que dicen que esto lo diseñó Puigdemont, que el criterio de reparto lo ha decidido Junts, que el criterio responde a la petición del País Vasco y de Cataluña de no acoger menores, bueno, esto lo puede pensar cualquiera en la calle que no tenga información. Pero responsables políticos de partidos que tienen la información, que han estado en todas las reuniones que el presidente Clavijo ha tenido con ellos en Madrid en el Congreso, comunidades autónomas cuyas consejeras de infancia están en una conferencia sectorial que desde el año 22 aprobó el criterio de reparto, me parece de una irresponsabilidad utilizar esto, salir con una bandera cargada de mentiras para justificar tu voto negativo. Me parece de una irresponsabilidad que desde luego no tiene nombre. Nosotros el próximo día 10 vamos a volver a incidir en todas las mentiras, falsedades y contradicciones que rodean a este decreto y en todas las verdades y sobre todo en todos los derechos y justicia que hay que hacer con los menores migrantes. Y bueno,
se retratará cada uno en sus discursos más allá de Claro, con sus votos. y probablemente sean los discursos que ya hemos oído hasta ahora, porque vemos que las posiciones no se mueven, que esa crispación tan grande que hay en el Congreso se va a volver a trasladar en ese pleno donde se va a abordar ese asunto que es crucial para Canarias, y no veremos moverse mucho las posiciones, por lo que ya vamos augurando, ¿no? No, yo creo que hay una hoja de ruta en diversos partidos para utilizar las sesiones de control, porque mira, decía Aitor Esteban esta semana en su despedida, llamaba a los jóvenes a no rechazar la política, que es la base de la democracia, y decir que es mucho más que el ruido. Y es verdad. Es una semana intensa de trabajo, de leyes, de negociación, de enmiendas, de un montón de cosas que se aprueban y cambian la vida de la gente. Pero luego solo trascienden los 15 minutos de la sesión de control en la que los partidos tienen ya esa hoja de ruta del desgaste al adversario. Y ya han pasado todas las líneas rojas del desgaste con argumentos políticos al desgaste con argumentos incluso cargados de ofensas personales. Entonces, claro, como esto es lo que ocupa los titulares, lo que llena los informativos, al final es lo que queda, ¿no? Pero más allá de los momentos de ruido en los que cada uno intenta tumbar al otro como sea, hay mucho trabajo y yo creo que unos decididos a desgastar al gobierno, el gobierno decidido a desgastar a la oposición, creo que esto no va a cambiar y vamos a seguir asistiendo a este tipo de encontronazos, pero quiero insistir en que el trabajo allí es mucho más que esos encontronazos y que luego hay comisiones, hay subcomisiones, hay comisiones de investigación en las que hay un trabajo muy intenso. Y esa tensión que usted relata, ¿no?, en el Congreso, la que nosotros vemos a través de las cámaras, luego también está en los pasillos, también está cuando ustedes se reúnen en despachos a puerta cerrada. Bueno, depende. Hay diputados y diputadas que han llegado a un nivel de ofensa en el debate en el escaño que luego en el pasillo casi que ya no se pueden ni mirar, ¿no? Claro, es que una cosa es en un pleno, una cosa y otra cosa es pleno tras pleno tras pleno y elevando el tono, ¿no? Entonces, bueno, ya hay diputados y diputadas que se evitan y que prácticamente no se saludan, ¿no? Tú puedes tener un debate duro, un debate agrio con un adversario político, pero luego todos entendemos que en lo personal no hay un trato malo. Pero es que estamos ya, insisto, llegando a unos niveles que se han traspasado todas las líneas rojas, que se habla de insultos muy gruesos y de ofensas personales que no se pueden olvidar 2 minutos después. Queríamos hablar también de los presupuestos, porque todo este contexto que estamos hablando, señora Valido, está llevando a que, para empezar, no vaya a haber presupuestos. Y esto tiene efectos evidentemente importantes también para Canarias. Sí, no tener presupuestos es un problema serio. No podemos banalizar con aquello que dice el gobierno de, bueno, no pasa nada, seguimos con presupuestos prorrogados. No, tener los presupuestos prorrogados significa que las nuevas inversiones que hay que hacer, entre otras compromisos que tenemos con el gobierno, con el Partido Socialista, más que con el gobierno que está formado por otro partido, con el Partido Socialista a través de la Agenda Canaria, no se puedan recoger porque estamos con un presupuesto prorrogado y no admite nuevas partidas en un presupuesto prorrogado. Otras cuestiones las hemos conseguido salvar vía decreto. Hay partes de la agenda que han avanzado y han avanzado mucho y no podemos negarlo, pero hay cuestiones como los convenios de infraestructuras hidráulicas o convenios de infraestructuras educativas que al ser gastos plurianuales requieren de una partida en un presupuesto nuevo porque en el presupuesto actual prorrogado no existe. Y esto para nosotros es muy importante, porque estamos hablando de 2 apartados, infraestructuras educativas e infraestructuras hidráulicas, que tienen una necesidad imperiosa de ponerse en marcha. Y después hay cuestiones que ya están desfasadas. Pues llevamos 3 años, estamos con un presupuesto aprobado en el año 22 para el año 23. Y hay partidas que están desfasadas. Pongo un ejemplo. El abono del 75% de residentes. Estamos viendo a las compañías diciendo que si no cobran pronto va a haber recortes en la conectividad. ¿Cuál es el problema? Claro, que lo que hay consignado es lo que viene desde el año 22.
Pero es que ya estamos en el 25 y la cifra ha ido creciendo y ahora tenemos que esperar una modificación presupuestaria para ver cómo se abona. Pues esto también es un problema, aunque esté la partida y se pueda hacer una modificación presupuestaria, esto requiere un tiempo y unos trámites que hace que en este momento tengamos a las compañías aéreas preocupadas porque no cobran. Estamos hablando de presupuestos, ¿no? Y precisamente pues de gasto militar es de lo que le hemos escuchado en su intervención, ¿no? De a ver de dónde se saca ese dinero, ¿no? Sí. Está a favor de que se emplee ese gasto militar, o sea, que se aumente el gasto militar mientras no se toque las partidas sociales, pero todavía está esperando una respuesta, ¿no? Por parte del presidente le preguntó, ¿no? Que cómo, cuándo, dónde va. No recibió respuesta. No, todavía no lo tiene claro. La verdad es que la comparecencia de esta semana no dijo nada nuevo, nada que no me hubiera comentado ya en la ronda de reuniones que hizo con todos los portavoces en la Moncloa, y sigue sin decirnos cuánto dinero, de dónde va a salir y en cuánto tiempo, ¿no? Se pretende hacer ese abono, porque por otro lado nos garantiza que no va a tener impacto en el gasto social. Bueno, nosotros veremos si tiene impacto o no tiene impacto cuando sepamos qué cantidad y de dónde va a salir. Hasta que no tengamos esa información nosotros no vamos a tomar ninguna decisión. Ahora, esto no significa que nosotros no seamos muy claros respecto a que Canarias es, como dije ayer, orgullosamente europea y quiere y necesita una Europa fuerte y que se haga respetar en sus fronteras. Claro. Porque estamos donde estamos y estando donde estamos cansados de reclamar atención a la frontera sur. Claro, eso precisamente le iba a preguntar, porque claro, poco se habla de esa frontera sur. Canarias está particularmente expuesta a la situación de inestabilidad terrible que hay en el Sahel, y la hemos escuchado en el Congreso de los Diputados reclamar a Europa y reclamar al Gobierno de España que se ponga atención en este punto. Es que estamos cansados de ver a la Unión Europea mirando siempre más al norte y al este que al sur, y en el sur, si no se pone las pilas, puede tener un problema importante, porque en el Sahel, después de los golpes de Estado que se han producido y de las guerras que la gente huye, y ahí los tenemos, cientos de miles saliendo por Mauritania y subiéndose a cayucos para buscar una vida mejor, huyendo de la guerra y del hambre. Es que en el Sahel hay pues aproximadamente 200 millones de personas que viven sin luz, no tienen energía, no tienen agua corriente. Es que en el Sahel la media de edad es de 19 años, sin futuro y sin posibilidades. Y además tenemos a Rusia tratando de montar una base en Argelia, tenemos a Estados Unidos, muy amigo de Marruecos, hablando de inversiones, y tenemos a Marruecos autorizando prospecciones petrolíferas a Israel a 200 kilómetros de Canarias. Lo que estamos diciéndole a la Unión Europea es, vale, muy bien, Ucrania tiene un problema enorme y nosotros somos los más solidarios con estas cosas del mundo. Pero miren también al sur, porque ustedes tienen una frontera sur que tienen que atender y que tienen que proteger. Y Canarias necesita, insisto, una Europa fuerte, independiente y que se haga respetar. Cuando vemos que en las negociaciones para Ucrania la Unión Europea no está y vemos que no se le respeta, pues nos tenemos que preocupar. Y tenemos que decir que queremos que Europa esté todo lo fuerte que pueda estar para que defienda y proteja todas sus fronteras. Cristina Valido, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana analizando esos temas que marcan la actualidad de las islas y del país. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Cuando quieran, estamos de vuelta. Gracias. Buenos días.